Letra Nostra. Aquí aprenderemos sobre letras, arte, cultura y sociedad. Con Alex Forzan y Miriam Cereceres. Hola amigos, soy Alex Forzan, bienvenidos a un podcast más para Letra Nostra. Estoy acompañada, como siempre, de mi amiga, la abogada y escritora Miriam Cereceres, a quien le doy la bienvenida. Hola Miriam. Hola Alex, encantada de estar nuevamente aquí contigo. En esta ocasión tenemos un tema que lo titulamos microcuento, pero también puede llamarse de otra manera, como es en Norteamérica, que se llama la mentada flash fiction, que también pudiera traducirse como ficción sorpresa o microficción. Microficción también, ¿verdad? Platícanos un poquito, ¿cuál es el origen de la flash fiction o del microcuento? ¿Cómo lo definirías? Mira, hay varias definiciones, pero es muy sencilla, simplemente es un texto, es una narrativa breve en prosa, de naturaleza ficcional, y usas un lenguaje conciso, preciso, con una historia sorprendente. Sobre todo se caracteriza por su final, que debe de sorprender al lector. Y su origen, pues tú sabes que las pequeñas historias o los cuentos cortos han existido de toda la vida, ¿no? Es parte de la literatura de la humanidad. Podríamos decir que es más que todo parte de la cultura, de esta necesidad del hombre de transmitir a las siguientes generaciones conocimientos, anécdotas, Historia. ¿Para qué? Para perpetuarlas Son las famosas fábulas que existían, las parábolas. No se diga en la literatura, por ejemplo, griega, ¿no? Que nace y se fortalece o se nutre de la mitología. ¿Qué es otra cosa la mitología sino una explicación, un cuento para explicar un fenómeno, por ejemplo, de la naturaleza, ¿no? Sí, pero no tener una definición. ¿No? La definición como microcuento o flash fiction en Estados Unidos apenas inició en el siglo XX, sí, a mediados, en los años 60, en los años 70, donde fue como que para ellos fue innovador. No porque no existiera, pero se puso aparte de moda, ¿no? Sobre todo comenzó en Latinoamérica, ¿no? Recordemos que ya hemos hablado antes de los cuentos. Y el cuento latinoamericano fue un boom en los años 60 y en los años 60. Y entra también este concepto. Pero fíjate, cosa muy curiosa, ahora con las redes sociales y con todo esto, pues en Estados Unidos se ha difundido mucho el cuento, este microcuento o la flash fiction, ¿eh? ¿Por qué crees que sea exitoso el microcuento en las redes sociales? Fíjate que yo estuve leyendo muchos ejemplos de este tipo de microcuentos. Y algo que le gusta a la gente es su final sorprendente. Es simplemente como la vida, ¿no? De que tienes una línea de tiempo y crees que va a concluir o va a terminar en otra cosa distinta a lo que en realidad sucede. ¿Y no tendrá también que ver con nuestro poco tiempo disponible para leer? O sea, que dices, bueno, cuando menos leo un tweet. Es que nos gusta que nos sorprenda y las cosas que nos sorprenda rápido. Sí. O sea, no queremos, cada vez sí se están leyendo, los lectores de toda la vida leen las novelas de 500 a 1000 páginas, pero ahora queremos todo rápido. Sí. Que nos entretenga y que nos sorprenda en un momento, en un instante. Estamos buscando instantes, ¿eh? Y eso es lo innovador en las redes sociales, en ese tipo de temas. O sea, que en pocas palabras satisface esa necesidad de sorprendernos. ¿Por qué la necesitamos tanto? Es este estrés en el que vivimos. Lo que pasa es que vivimos en una incertidumbre. Y cuando se vive en una incertidumbre, todo es sorpresa. Porque como dicen, siempre pasa lo que menos te imaginas. Y estos microcuentos terminan en lo que menos te imaginas. Entonces, por ser corto y por tener un final inesperado, es lo que lo hace diferente al cuento tradicional. O sea, como en un espacio muy corto y con pocas palabras, puede significar una historia completa.
con personaje o con dos personajes, porque pues tampoco se puede ampliar. Es una escena de vida, que es la escena que vivimos todo, y de ficción también, porque pueden hablar de los animales, pueden tratar de un extraterrestre. Ahorita tú que vas a platicar de la parte técnica de este microcuento, pero yo creo que no solamente eso, sino más allá de que te sorprendes y te deja a veces hasta una moraleja, ¿no? ¿Tú crees entonces que a partir del siglo XX acá, que fue cuando fue el boom, estamos como más predispuestos por el ritmo de vida que tenemos, por el entorno social en el que vivimos, a disfrutar de estos pequeños cuentos? Han pegado mucho. Es como los memes, ¿no? No. O sea, lo pues ves. El meme puede ser un microcuento. Claro. Y es simbólico. Por eso en este tipo de microcuentos se usa mucho el simbolismo. Porque con 2 o 3 palabras lo dijiste todo. Con un símbolo que digas, con 2 adjetivos correctos y precisos, tú ya te dio un significado de todo el entorno. Porque son historias entre líneas. Deja cabos sueltos también este tipo de historias, en donde ya utiliza el lector la imaginación. El meme todavía, por ser una ilustración, todavía es más conciso, es más preciso. En cambio, tiene el apoyo de la imagen. De la imagen. Y acá no, acá también te deja los cabos sueltos a la imaginación del lector. ¿Qué características pudiéramos decir que tiene la flash fiction o esta microficción? Fíjate que volvemos a lo mismo, el simbolismo. También hay donde una sola palabra, un solo adjetivo te puede ayudar a descifrarlo todo. O sea, te da precisamente el entorno, ¿no? De lo que viene siendo la historia en general, que no es contada, pero está contada por una escena nada más. El lenguaje es muy importante. Debe ser agudo, fuerte, debe ser directo, que te sorprenda. No puedes tú dejar lenguaje ambiguo, que si bien te puede dar a entender algo, pero tiene que ser algo que te saque totalmente fuera de sí, ¿no? Ese lenguaje también, por lo que habíamos platicado, el figurativo, ¿no? Donde te presenta figuras, pues es también poético, ¿eh? Muchos usan así pequeñas parábolas en estos microcuentos y los sirven muy bien, ¿eh? Y hasta hay unos como con moraleja, ¿no? Sí. Y luego también algo que impacta mucho y que gusta mucho es terminar con un final inesperado o explosivo, que era lo que veníamos platicando ahorita de la parte de que sucede lo que no te imaginas. Ese Knockout, otra vez, volvemos a Julio Cortázar, sí, ¿no? Donde él define lo que es el cuento. Él también trabajó mucho con un cuento corto, pero eso todavía es más pequeño. Son palabras. Casi, bueno, está lo que es el tweet, que son 180 caracteres, no estamos diciendo ni palabras, ¿no? Pero hay cuento de esa microficción que va desde las 6 palabras hasta las 1000 en promedio, ¿no? Ya un cuento más extenso en palabras, pues ya pudiera catalogarse como cuento corto, no como esta microficción. Hay, digamos, varios niveles, ¿no? Esta de menos de 10 palabras hasta esta de 100. Sí, como que hay categorías, pero en resumen esas, sea cual sea el número de palabras, tiene que tener este impacto. Y de esas características vamos a hablar en la siguiente sección. ¿Qué te parece, Miriam? Excelente, Alex. Tu belleza exterior también importa, y Amalia Ferman Salón te ofrece todo lo indispensable para tu arreglo personal. Tintes, maquillaje, uñas, tratamientos, peinados y mucho más. 25 años nos respaldan. Estamos en Avenida 20 de Noviembre 5613, en la Colonia Rosario. Citas al 614-182-1454. Pregunta por los paquetes para bodas y 15 años.
Porque la historia cuenta, millones de notas, reportajes, artículos, columnas y editoriales están al alcance de tu mano en Impro, información procesada. Impro es una hemeroteca digital única en su tipo y contiene información desde 1976. Impro es la memoria viva de Chihuahua para el mundo. Consúltanos en impro.com.mx. Hola amigos, soy Alex Fausan, estamos en un podcast más para Letra Nostra. Estamos con el tema microcuento y estoy acompañada de Miriam Cereceres. Miriam, ya hablamos un poquito de este microcuento que también tiene un nombre o una categoría literaria que también es conocida como la flash fiction, que es algo así como la ficción sorpresa o la ficción inesperada, porque tiene ciertas características de las que, ¿qué te parece si platicamos un poquito? Claro que sí, Alex. Tú hablabas del uso de imágenes fuertes. Esa es una de las principales características. ¿Por qué? Porque tienes poquito espacio. Hablábamos de que va desde las 6 palabras o las ficciones de 10 palabras o menos. Recordemos también una cosa, que en inglés se presta más el idioma a usar menos palabras para decir una misma frase, ¿no? Así brevemente en inglés diríamos 6 por 8 sílabas que usamos en español, ¿verdad? Y hay muchas palabras en inglés que son de una sola sílaba. Y luego viene esta categoría siguiente de 100 microcuentos de 100 palabras. Luego viene el de 250 y luego ya, digamos, de entre 500 y 1000, ¿no? Para poner un tope, pero es un tope como ficticio, ¿no? Miren, porque en realidad lo que importa aquí es que sea una sola escena. ¿Qué piensas tú que es una sola escena? ¿Cómo podemos describir eso? Lo que pasa es que no puede haber varias historias al mismo tiempo, uh-huh, o historias entrelazadas. Inclusive puede ser un recuerdo, el cuento, el microcuento, uh-huh, pero un recuerdo de una sola escena o de un solo personaje. Si acaso pueden interactuar dos personajes, también puede haber diálogos. Sí. En donde es la pequeña plática de dos personas. Son algunas frases que se están diciendo o diálogos que intercambian con un final. Oye, qué rico es este género, ¿eh? Porque nada más así lo que acabamos de hablar tú y yo, estamos hablando uso de imágenes, uso de diálogos y el recurso de usar una sola escena en el que se demuestre todo presente, pasado y futuro de este personaje, ¿verdad? Porque es este flash, este instante en su vida, pero que nos refleja también lo que ha vivido, lo que está viviendo en ese momento y explica un poquito inclusive de su futuro. O sea, eso usa recursos literarios variados y también difíciles. Es complicado este tipo de microcuentos. Digno de grandes autores, ¿no? También podemos mencionar que es como aunque tú dices que se puede usar el recurso del diálogo, el hablarlo en primera persona. ¿Por qué la primera persona se presta para es más fuerte? Más directo. Más directo. No es lo mismo, estoy contando lo que me pasó, me está pasando a mí, a lo que pasó con otra persona o con otras personas. Vaya que se vale, porque se usan todos los recursos. Pero al hablar en primera persona, simplemente se transmite lo que siente, la escena completa. Puedes usar los adjetivos de una manera más impactante para el que lo está leyendo. Voy a permitirme leer este microficción de un grande que es Jorge Luis Borges, y siempre digo, ¿por qué volvemos con Jorge Luis Borges? Porque es grande, ¿verdad? Claro. Está metido en todo. Sí. Este autor argentino. Este microcuento se llama Un sueño. En un desierto lugar del Irán hay una no muy alta torre de piedra sin puerta ni ventana. En la única habitación, cuyo piso es de tierra y que tiene la forma de círculo, hay una mesa de madera
y un banco. En esa celda circular, un hombre que se parece a mí escribe en caracteres que no comprendo un largo poema sobre un hombre que en otra celda circular escribe un poema sobre un hombre que en otra celda circular. Puntos suspensivos. El proceso no tiene fin y nadie podrá leer lo que los prisioneros escriben. El sueño, en esta microcuento, en esta categoría literaria, hasta el título es contenido, hasta el título es, a veces le da la explicación o la razón de ser al cuento, lo complementa. Aquí es como un sueño, pero ¿el sueño de quién? El sueño de Jorge Luis Borges o el sueño como autor, o el sueño de esa persona que está encarcelada o qué. Y que está soñando lo mismo de otra persona que está viendo lo mismo que él hace. Fíjate que otra de las características del microcuento precisamente es que son exóticos. Sí. Si te fijas, el microcuento que acabas de leer de Jorge Luis Borges es exótico, inclusive raro. Y lo sitúa en Irán, en un desierto, presta mucho a los sueños, ¿no? Sí, a lugares fantásticos o distintos al del entorno del autor. O sea, puede ser un microcuento, una historia bien sencilla de una persona que se sirva un café, pero tiene que tener algo que sea totalmente diferente a alguien que se sirve un café. Fíjate la maestría a la que se puede alcanzar. Claro, esto lo hacen los maestros, ¿no? Y claro. este es y hay que invocarlos, ¿no? Claro, y recordarlos, ¿sí? Ernest Hemingway. Este es como un letrero, ¿eh? Imagínate que estás, o es más, un anuncio en el periódico, si tú quieres. Fíjate, estas 6 palabras, microcuento de 6 palabras. For sale, baby shoes never worn. O sea, a la venta, zapatos de bebé nunca usados. Se deja cabos sueltos. ¿Qué pasó con el bebé? Y lo primero que se te puede venir a la mente es que el bebé se murió. Y si... que es algo misterioso. O si simplemente no le quisiste regalar los zapatos por otras circunstancias. Los compras pero no los... Ahora, ¿quién vende? En tu caso, en el caso que es el que más pudiéramos decir, el bebé murió. ¿Quién se atreve a vender los zapatos? Porque esto es un for sale, no los estoy regalando, ¿no? Porque lo común sería, voy a regalarlos, ya no los pude regalar, ya no los pude usar mi propio bebé, ¿no? Pero eso es la parte rara, extraña, exótica. ¿Qué pasa? Volviendo a lo que habíamos platicado anteriormente, pasa en los seres humanos. ¿Cuántas veces hacemos cosas raras, extrañas, que ni nosotros nos imaginábamos? Donde pensamos que la vida es lineal, la historia tiene un comienzo, un desarrollo y un final. También esto tiene un comienzo, un desarrollo y un final, sino más que el final y el desarrollo parece ser que mezcla líneas de tiempo, donde es una cosa pero también puede ser otra o termina en otra. Y eso es lo sorprendente, lo fascinante de este tipo de cuentos, de esta categoría de cuentos. Hace años que empecé yo a leer la flash fiction. No nada más encontré autores que mezclan las líneas de tiempo, como dices tú. Mezclan categorías o cómo puedo decir, o sea, comedia con western o drama con misterio, que es a lo que más se presta este género. Imagínate llegar todavía a la maestría de en 500 palabras mezclar 2 géneros literarios. Pero bueno, vamos a hablar un poquito o abundar en esto del misterio con el drama en la siguiente sección. ¿Qué te parece? Claro, encantada, Alex. Tu belleza exterior también importa, y Amalia Ferman Salón te ofrece todo lo indispensable para tu arreglo personal. Tintes, maquillaje, uñas, tratamientos, peinados y mucho más. 25 años nos respaldan. Estamos en Avenida 20 de Noviembre 5613, en la Colonia Rosario. Citas al 614-182-1454.
Pregunta por los paquetes para bodas y 15 años. Los libros tienen dos olores. El olor a nuevo, que es bueno, y el olor a usado, que es mejor. Librería Lobos. Compramos y vendemos libros y revistas. Estamos en el corazón de la ciudad de Chihuahua. Calle Libertad 1311. O llámanos al 614-410-6770. También nos gustan los gatos. Hola amigos, soy Alex Foursan. Seguimos en este podcast de microcuento para Letra Nostra. Acompañada estoy de mi amiga, la abogada y escritora Miriam Cereceres. ¿Qué tal, Miriam? Continuamos, Alex, con el microcuento, que es muy interesante, y no podemos dejar de mencionar a Augusto Monterroso. Así es. Es el clásico, es casi, creo, el parteaguas, ¿no? Es donde ya se le empieza a narrar el microcuento. Así es. Es donde toma una definición, ¿no? Dice, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Volvemos a los tiempos, ¿no? Uh-huh. Volvemos a las líneas de tiempo en donde despierta y parece que el sueño continúa en tu estado onírico. Sí. El dinosaurio está en tus sueños, pero también está en tu realidad. Así es. Y esta característica estricta de que sea una sola escena, de que sea uno o máximo dos personajes, cumple con todo, ¿no? Final inesperado. Porque todavía estaba ahí. No es primera persona, ¿eh? No es primera persona, no. simplemente cuando la escena del despertar y la pesadilla continúa. Así es. Porque el dinosaurio te lo ponen, no algo agradable. No, ha habido múltiples interpretaciones para este microcuento, pero no importa la interpretación que lees, lo que importa es lo que a ti te despierta, ¿no? Sí, no, claro, pero fíjate que también está de moda estos microcuentos de misterio, de terror, ácidos inclusive. Hay uno muy interesante de Santiago Pedraza, que dice, fíjate, lo voy a leer y que cómo empieza y termina obviamente con un final inesperado, ¿no? Uh-huh. Pasé mucho tiempo intoxicada, detestaba las drogas, pero no podía evitar consumirlas. Las alucinaciones eran insoportables y los malestares nunca acababan. Una noche, finalmente, mi cuerpo ya no soportó. Por la mañana, a mi madre no le sorprendió que mi cadáver saliera de su vientre. Era una niña no nacida. No nacida. Intoxicada. Intoxicada por su madre. Pero cuando tú empiezas a leer el microcuento, te imaginas una cosa, es la técnica también, sí, una cosa totalmente diferente, pero el final te sorprende porque no te imaginas en el principio a qué se refería exactamente. Aquí viene este trabajo del lector, de completar o de complementar. Sí, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, es el misterio, es crudo, hablas de intoxicada, malestar, o sea, todas las palabras son fuertes, sí, como para que te impacten a lo primero que estás tú leyendo, ¿no? Bueno, hasta Franz Kafka, ¿no? Dice, una jaula salió en busca de un pájaro. ¿En qué poquitas palabras? Poquitas palabras. Hasta filosófico. Totalmente. Sí. Psicológico. La dependencia de la prisión a su prisionero. Sí. Por así decirlo, sí, ¿no? Y luego lo tiene, o sea, eso lo interpreto yo, pero tú lo interpretas de otra manera. Y otros lectores lo interpretarán de distinto, porque como te deja cabos sueltos, tú puedes agarrar de donde la percepción que en ese momento a ti se te dé. Sí, porque es lo brillante de este género. Mira, les escribí un cuento que espero que cumpla con las características precisamente del microcuento. Te escuchamos. Se llama Luis. Sabía todo de Luis, los juegos de su niñez, las ocurrencias de juventud, sus proyectos inconclusos, hasta las más absurdas y tontas de sus alegrías. A Luis se le conocía con facilidad.
Tenía un estilo transparente, predecible, sincero como los niños. Desde los ojos de Luis se le veían los pensamientos. Nunca ocultaba sus emociones y hablaba siempre con la verdad. A diferencia de mucha gente, Luis no tenía inconsistencias. Era honesto como nadie, más por su fachada de hombre bueno que todos conocían. Cómo me gustaba esa forma inconfundible de ponerse nervioso de Luis. Movía las cejas de arriba para abajo y su extraña manera de caminar que se le distinguía desde lejos. Así era Luis. Nunca dejaba nada a la duda. Todo lo que emprendía se veía con claridad. Cuando Luis me dijo por primera vez que me amaba, se le pusieron las mejillas rojas y lloró de alegría. Siempre tan expresivo Luis. ¿Cómo olvidar los recados de amor que me dejaba sobre la cama antes de irse a la oficina? Así como los versos que escribió en mi cumpleaños, o la canción que en mi honor dedicó en la fiesta de su prima. Yo a Luis le podía descifrar el alma hasta con una mirada. Por eso puedo decir que yo a Luis lo conocía. Juro que perfectamente lo conocía. Sin embargo, hoy no me explico, mucho menos comprendo los motivos de Luis para colgarse en el árbol del patio y quitarse la vida. Ahí vamos viendo dos líneas donde piensas conocer a las personas, sí, y te das cuenta que no las conocías. Y lo puedes decir en algo sencillo, sí, pero es algo de la vida diaria. O nosotros mismos, Alex. Sí, sí, claro. Y esto se puede reflejar en una historia, en un microcuento. Pues sí cumple con las características, porque tenemos este final también inesperado, ¿no? O sea, inesperado para la persona, pero inesperado también para el lector, exactamente. ¿No? Aquí no lo sabía ni siquiera la persona que lo está narrando, la mujer que habla de su pareja, de su esposo. Parecía más una historia de amor que... parecía cosa, una ¿no? historia de amor y te desenlaza en otra cosa que totalmente nunca te lo imaginas. Ahora, con motivo de estas reflexiones del Día de Muertos, etcétera, estuvieron pasando unos como cuentos en la televisión, y había un cuento como de una mujer que estaba perdida en una selva, y entra un hombre a esa selva y la silueta de esa mujer se le aparece, y cuando siente que va a alcanzarla, desaparece la silueta. Entonces se le aparece en otra parte contraria, opuesta a donde estaba, y él corre hacia esa figura, esa silueta que se aparece, como esa sombra, uh-huh, y se vuelve a disolver. Y así repetidas veces hasta que el hombre se cansa. Entonces dice el narrador de ese cuento, cuenta la leyenda que una mujer se internó en esa misma selva y que nunca salió, y que su maldición es vagar hasta que alguien la encuentre. O sea, vamos a entender que es encontrar su cuerpo. Y no lo dice. Y yo pensando, bueno, no, pero si él ya la encontró, ya vio su silueta, ¿por qué no descansa ya esa persona si alguien ya la encontró? Y luego dice mi esposo, que estaba conmigo viendo la tele, dice, es que él también es un fantasma. Por eso no se la puede encontrar, y ella sigue vaga. Entonces, él complementó con su interpretación la leyenda y el cuento. Eso es en parte lo que hace el lector, complementar la historia también. Sí, es el propósito, sí, del escritor, del autor, de que el lector vaya más allá. Y es que también nos hace reflexionar y nos hace pensar, Nos da rienda a la imaginación y a la interpretación. Como tú dijiste, eso está muy de moda. Por ejemplo, está esta autora Mariana Enríquez en Argentina, que está haciendo historia, dejando estas ficciones que estuvieron muy de moda en principios del siglo XX, de la magia. Y ahora ella está poniendo de moda el misterio. Una exponente de la literatura latinoamericana, mujer, y escribiendo sobre misterio, teniendo éxito. Hay que leerla. Así es. Pues muchas gracias, Miriam, por acompañarme, y gracias a todos ustedes por escucharnos hasta este punto. Hasta la próxima. Hasta la próxima.